Muy buenas noches. Segunda parte de nuestra invitación al señor Ministro de Justicia, doctor Enrique Gil Botero, y al señor Presidente de Justicia, una de las más prestigiosas ONG del país. Comenzamos con el señor Ministro. A ver, Ministro, en el programa de ayer, usted nos contó que fue el primero en dictar una sentencia sobre el derecho de los animales. ¿Cómo fue eso? En esa sentencia precisamente se señaló, la humanidad debe cambiar de paradigma con su mirada frente a los animales. Así como hoy no es factible ni posible la discriminación, ni las luchas en el imponente Coliseo romano, ni la esclavitud, etcétera, etcétera, tampoco debe ser posible que los seres humanos se recreen disfrutando del dolor y la crueldad frente a seres que tienen lealtad y que tienen sentimientos, porque sienten. Allí citamos a Lincoln, una frase muy bella de Lincoln, gran defensor de los derechos humanos, pero dice, también soy derechos de los animales, porque aquel que no quiere a su perro o a su gato, me pone en sospecha. Es decir, de las personas no humanas. Exacto, así como hay derechos de las personas humanas, hay derechos, como lo ha reconocido Cortes en Argentina, en Francia, las leyes en Francia y en algunos lugares de Estados Unidos, también de las personas no humanas, de los animales que solían ser considerados muebles, igual que esta mesa o igual que este esfero. Pues la jurisprudencia y el derecho del siglo XXI nos enseñan que también tienen algunos derechos, no todos los derechos de las personas humanas, pero que ciertamente merecen protección. Y a mí, un aspecto importante, porque eso tiene que ver algo de mucho fondo. En esa sentencia, la primera, se dijo que la lectura del artículo 2353 y 2354 del Código Civil, que era la responsabilidad por el hecho de las cosas, el Consejo de Estado declaró, inaplicó por inconstitucional ese nomen juris, porque dijo los animales no son cosas, son seres vivientes. Citamos a Martha Nussbaum, a Adela Cortina y a otros autores, a Jeremías Bentham, a Richard Rorty, para señalar precisamente que son seres sintientes. Hablaba yo con el profesor Carlos Gaviria y completamente en una edición de ámbito jurídico puede verse, va en la línea también de entender que los animales son seres sintientes. Hay un poema muy bello, usted lo va a recordar, de Epifanio Mejía, La muerte del novillo. Cuando usted lee La muerte del novillo, realmente tiene una sensibilidad frente al sentimiento de dolor, básicamente en los mamíferos y en los animales que tienen un sistema nervioso tan parecido al de los humanos. El ser humano ha sido el más depredador y el más sanguinario contra los otros animales que están en la naturaleza. Me lo hubieran nombrado ministro de Medio Ambiente. Decimos que la ley 472 en el literal C precisamente está permitiendo que las personas puedan ejercer acciones populares para proteger el medio ambiente y los derechos de los animales. Así que es. sí hay una ley y lo que pasa es que no la usan, pero allí está la ley y en el literal C dice que las personas pueden defender el medio ambiente. Yo mismo estoy trabajando en algunas acciones, por ejemplo, para proteger los bosques en relación con el cambio climático, porque además están en medio los derechos de las generaciones futuras, los derechos de los niños que no van a tener cómo respirar. César, ahí en esa sentencia se hace toda esa, digamos, sugerencia de protección al medio ambiente y de los derechos que tienen las personas para incoar acciones populares en defensa de los páramos, del medio ambiente, etc. En este tema de los animales, señor ministro, lo que usted acaba de decir permite suponer que a usted no le gustan ni las corridas de toros, ni las peleas de gallos, ni el rejoneo ese, ni ningún espectáculo que maltrate a un animal. Maltrate a un ser animal. Viviente. Y le digo una cosa, nosotros dijimos en el 2012 que los animales no eran cosas, inaplicando la excepción de inconstitucional. La Corte, el Consejo de Estado. 2 años después, ahora, acaba de salir en el 2015 una ley en Francia de un solo artículo que modifica el Código Civil y esa ley dice: los animales no son cosas, son seres vivientes. Ahora, mire, doctor Gil, usted me habló de cómo usted promovió, fue ponente y sacó adelante un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre los derechos
de la gente homosexual a unirse. ¿Por qué la Corte Constitucional, que fue muy progresista en su momento, por qué no se atrevió a colocar la palabra matrimonio? Esa pregunta habrá que hacérsela a la Corte, pero yo realmente me fundamenté precisamente en el origen de la institución del matrimonio desde 1803 con Morgan, Bachofen, Lewis, Engels, sobre el origen y cómo se va dando la institución del matrimonio hasta llegar a la monogamia. Precisamente en la monogamia vamos a ver que es una conquista casi que del cristianismo y una forma artificial válida, pero donde interviene el Estado frente a una facticidad mucho más rica que se estructura en los sentimientos, en la solidaridad, en el afecto, que es la familia. Es decir, señor ministro, ¿usted es partidario de la adopción por parte de parejas gay? Ese punto es un punto que ha estado, digamos, en el ámbito de la competencia de la Corte Constitucional. Sí. Yo le digo hasta dónde he llegado en este momento, pero me hubiese gustado participar en los debates, por ejemplo, cuando hemos ido con jueces de la Corte Constitucional, porque yo creo que hubiésemos presentado planteamientos en cualquier sentido que fuere, pero generando una discusión muy amplia. El punto de la adopción realmente es un punto que no lo he madurado para tener la carga de argumentación de este momento. Porque la Corte no decía matrimonio, porque es que la Corte y adopción sí dijo. Pero perdón un momento. No, con todo respeto, infinito respeto, no le creo. No le creo. No le creo. Cuando usted me dice, ha mostrado mucha propiedad en el manejo de todos los temas, ¿por qué no me dice realmente que su opinión sobre la adopción por parte de parejas gay? Y la verdad es que le digo, le sacó el cuerpo. Dice usted que le saqué el cuerpo, pero realmente, digamos, yo creo que requiere una carga de argumentación y reflexiones en ese punto específico. Como he tenido momentos de reflexión muy intensos para definir cosas, y lo he hecho en cada una de estas sentencias y en este mundo. En este punto de reflexión... No es partidario. No es que no sea partidario. Yo creo que tengo que reflexionar y mirar para tomar una postura, porque cuando tomo una postura es definitiva casi siempre en esta materia. El partido no lo deja. Yo creo que es el Partido Conservador el que le pone eso. Usted dijo, bueno, puede decir todo, pero adopción no. Por eso dije yo que ahí sí no le creo. Porque es que además hay formación en todo. Exacto. ¿Cómo no va a tener formación? Yo sé que yo también creo que él tiene una posición, pero obviamente hay sectores en el Partido Conservador y lamentablemente en el Partido Liberal, como la congresista Vivian Morales, que están promoviendo todas unas formas inconstitucionales de referéndum, ultraconservadoras e inconstitucionales, lamentablemente, de recortar los derechos de una minoría a punta de un referendo que no tiene sentido. Entonces, justamente por eso que la Corte se ha cuidado diciendo, como tenemos todos esos sectores en el Partido Conservador, en el Partido Liberal, que quieren ir contra una minoría que ha ganado sus derechos limpiamente a lo largo de 10 años como ciudadanos y ciudadanas que son de este país, también ellos, toda la población LGBTI. Entonces, claro, veo aquí incluso una persona liberal siendo prudente en relación con estas preguntas, porque es que de verdad que hay como una contraofensiva muy grande contra los derechos de la población LGBTI. Mire, doctor Rodríguez, yo no he conocido hombre más liberal que Belisario Betancur. Se lo digo en serio. Piensa como liberal, actúa como liberal. Los procesos de paz se iniciaron con él. Belisario. Pero lo que usted dice, le tiene miedo al partido. Sí, hay algo tiene que tenerse, porque mire, a ver, le resumo. Tengo mis dudas. Si usted ha hecho la defensa que ha hecho y que los televidentes oyeron y vieron del derecho de los animales, ¿cómo no defender, señor ministro, el derecho de los niños a tener una familia? Usted me acaba de decir... Siempre los he defendido. Pero, mire, a tener una familia. Usted me acaba de decir, yo presenté en el Consejo de Estado la ponencia donde ellos son familia, los gays. ¿Por qué no defender el derecho de un niño? Yo siempre he defendido los derechos de los niños y he tenido, inclusive siguiendo el precepto constitucional de que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Inclusive en una sentencia donde murió una niña en un correccional, precisamente, aunque se condenó a bienestar familiar, aunque ella se incendió allí en un colchón y dije, aunque ella, porque se regaba culpa de la víctima, señalé que los derechos de los niños eran responsabilidad objetiva, estaban por encima. En el punto de la adopción,
tengo mis vacilaciones, pero Usted llegaría el momento en que tendría que tomar una posición, desde luego. Usted que ha enamorado tantos autores, hay muchos autores que sostienen Sí. que el temor que tanto mencionan de que el homosexualismo de papá y mamá pueda transmitirse sus absurdos. Hay una obra maravillosa que se llama La máscara de carne, de un escritor holandés o belga, que fue para mí una de las obras más grandes del siglo pasado. Y precisamente narra el terrible drama que vivían los homosexuales. Ya eso afortunadamente siempre y lo he rescatado en las clases, cómo yo empiezo una clase sobre el daño diciendo que hasta hace poco se desconocía el derecho de otorgar una indemnización a una pareja gay, que uno de ellos muriera. Hoy ningún juez lo haría. ¿Por qué? Porque se ha avanzado mucho en la concepción jurídica de lo que es el daño, pero también en la concepción humana de lo que son los seres humanos. Y allí, respecto a los niños, yo no tengo dificultad alguna en señalar y entronizar y aplicar el artículo, ¿es el 42, el 42, el 44? El 44 de la Constitución, que señala que los derechos de los niños prevalecen de los demás. Ese es un argumento normativo de primer orden. Señor ministro, un minutito, por favor, y a usted, doctor Rodríguez, regresamos ya. Señor ministro, ¿qué deben esperar de usted como ministro de Justicia las altas cortes? Gracias, Yamil, por esa pregunta y me parece muy importante. Yo conozco la justicia, he hecho parte de ella. Creo que puedo generar unos vasos comunicantes importantes. Mi idea básica es trabajar de la mano de las cortes y de la sociedad, de la comunidad en todos los órdenes para buscar soluciones, buscar ideas, buscar formas que puedan conjurar todos los desafíos o mejorar los desafíos que tenemos pendientes. Voy a buscar una aproximación, desde luego con el Consejo Superior, Sala Administrativa, asimismo con la Corte Constitucional, Corte Suprema y con mi casa, que fue mi casa, el Consejo de Estado, para que entre todos trabajemos por un propósito común que no es de la justicia, sino que es de todo el pueblo colombiano. Ahora, señor ministro y doctor Rodríguez, leo creo que usted es uno de los voceros que el presidente tuvo al nombrarlo a usted en mente un gran propósito, la presentación internacional de la intención de su gobierno de respetar los derechos humanos. ¿Es así? Sí, la lectura que yo hago, Yamid, pues obviamente es lectura personal, que con la designación que hace el presidente, pues lo que está enviando es un mensaje muy claro a la comunidad internacional de que es un Ministerio de Justicia para la paz, con enfoque en derechos humanos y en la perspectiva de aplicación de estándares internacionales. Que eso va a ser muy importante porque estamos entrando precisamente en la solución o implementación del posconflicto. Sí. Este ministerio va a ser el primer ministro que está, digamos, en esa línea de ser el primer ministro del posconflicto. Pero hay un par de cosas que quisiera resaltar justamente con ese mensaje en relación con las altas cortes y en relación con la comunidad internacional. En relación con las altas cortes, yo saludo que el nuevo ministro quiera entablar ese tipo de diálogos de que las cortes siempre han pedido, pero creo que también es muy importante fomentar un diálogo en el que se respete la independencia de las cortes, funcional de las cortes, pero que se corte cualquier tipo de práctica corporativista. Significa como una defensa de intereses de las cortes, como hizo, creo yo, en el proceso de equilibrio de poderes la Corte Constitucional al tumbar esa reforma, que tenía cosas buenas, puede que tuviera cosas imperfectas, pero el mensaje que le quedó a la sociedad, y aquí yo estoy hablando en nombre o más bien desde la perspectiva de la gente, digamos, que ve a la Corte, a las Cortes desde la calle, le quedó un mensaje que las Cortes eran
irreformables. Creo yo que el gobierno, en cabeza suya en este momento como interlocutor de las Cortes, debería poder trabajar con las Cortes de tal manera que se preserve la independencia funcional, pero quitando cualquier sombra de clientelismo que todavía hay en las Cortes, lamentablemente, de amiguismo y de corporativismo como defensa de los intereses propios. E internacionalmente, el doctor Gil acaba de venir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que, claro, está allí. Yo creo que es una pérdida y una lástima para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hay mucho por hacer en la comisión. Tiene 11.000, algo así, quejas pendientes. Pero ojo, si el gobierno nacional quiere enviar un mensaje genuino de apoyo a los derechos humanos y nombra a un comisionado como ministro, entonces tiene que salir en defensa de la comisión misma, tiene que aportar más fondos para que esa comisión funcione, porque la comisión está al borde de la quiebra. Y el gobierno colombiano y la Cancillería colombiana han tenido una actitud bastante ambigua. Dicen que apoyan a la comisión, pero luego no aportan fondos adicionales. Dicen que la comisión es lo mejor que le ha podido pasar a los derechos humanos en América Latina y luego en las reuniones en Washington se esconden detrás de México y de Venezuela y de Ecuador, que son los países que quieren debilitar a la Comisión Interamericana. Así que no tendría presentación lanzar, digamos, un mensaje de conciliación con los derechos humanos y por detrás seguir debilitando a la Comisión Interamericana. Yo lo que, doctor Rodríguez, es que en el ojo del presidente no está tanto la justicia interamericana o la Corte Interamericana, sino la Corte Penal Internacional. ¿Hasta dónde cree usted, señor ministro, o teme usted que la fiscal de la Corte tenga sus dudas sobre las denuncias que ha hecho el señor presidente Uribe sobre no aplicación real de justicia? Sí, ese es un tema de fondo, sin embargo no voy a eludir y en lo que no sea, digamos, sí, esto es un tema genérico, es un tema, sí, pero yo realmente pienso que hay que hacer una lectura de lo que es la justicia transicional. Y realmente dentro de un modelo de pensamiento que se ha tenido de años y que nos gobernaba bajo unos esquemas de justicia ordinaria, pues había unas estructuras y unas categorías propias para cierto tipo de conductas o de sanciones a los transgresores del ordenamiento jurídico en materia punitiva. La justicia transicional tiene una filosofía diferente, tiene unos componentes diferentes, ha sido manejada en muchos países, esto no nos lo estamos inventando, ha tenido unos resultados y unos propósitos loables. Se sabe que cualquier conflicto tiene que terminar y cuando termina se tienen que presentar unos modelos, digamos, de consecuenciales frente a lo que ha pasado. Por ello, en los estándares, y esto es importante desde un punto de vista macro o internacional, que haya, en primer lugar, verdad, reparación y garantías de no repetición, es lo que se ha denominado, inclusive por la Corte Interamericana y por la Comisión Interamericana, por el mismo Consejo de Estado, en una de las primeras sentencias, que fue la del 2007, en el caso de la masacre de Ituango, o en la de febrero 8 del 2008, en el caso de los hermanos Cardona, donde por primera vez se aplicó control de convencionalidad por el Consejo de Estado en materia de reparación, y se dijo esto. Frente a la muerte de 4 hermanos por la policía y tortura, se dijo, aunque no lo hayan pedido las partes, aunque la estructura del proceso es rogada, que el juez no puede dar sino lo que piden, aunque hay el principio de congruencia, que el juez tiene que fallar entre lo que se dice en la demanda y la sentencia, el Consejo de Estado va a darle primacía hermenéutica o va a hacer un ejercicio de jerarquización hermenéutica constitucional y va a privilegiar la reparación integral compuesta por verdad, reparación y garantías de no repetición, siguiendo los estándares de la ONU, de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahí el ministro va a tener una labor importante, porque tiene que conciliar entre dos extremos. Uno que quisiera
total, digamos, flexibilidad en relación con las conductas y los crímenes graves que se han cometido por diferentes actores de conflicto armado y otros que quisieran ver la cárcel a todo el mundo. Todavía en el Congreso uno ve en la discusión de las reformas relacionadas con la JEP que ya están a punto de ser aprobada la ley básica, digamos la reforma básica que establece la justicia especial para la paz. Ahí uno ve esas dos actitudes maximalistas. Lo que la Corte Penal Internacional, para ir a su pregunta, Yamit, está esperando es que haya un esfuerzo serio, como hubo en el proceso, en el acuerdo de paz. El acuerdo de paz es un acuerdo robusto, sofisticado, que trata de encontrar ese punto medio entre todo cárcel, lo cual impediría la paz, y todo perdón y olvido, lo cual haría que ese acuerdo fuera impasable, total impunidad en el ámbito internacional. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el diablo está en los detalles. Entonces, en este momento el gobierno está mandando ante el Congreso los mecanismos, las reformas constitucionales y legales que aterrizan ese acuerdo. Y ahí todavía se puede pescar en río revuelto por unos y por otros. Yo veo, por ejemplo, que el fiscal tiende a tener una posición muy maximalista, tratando como de volver a relitigar o renegociar el acuerdo para tirarlo mucho hacia la justicia ordinaria, pero también creo yo que a veces, por ejemplo, en este asunto delicado de la responsabilidad de mando, de cómo van a responder los comandantes de las FARC o de las Fuerzas Armadas por delitos graves cometidos bajo su supervisión, a veces ahí se tira demasiado la cuerda hacia el lado de la impunidad. Algo en el medio y algo transparente también, señor ministro, porque esos decretos y esas leyes de fast track están saliendo, están llegando muy rápido al Congreso y la ciudadanía no está pudiendo ni siquiera discutirlos. Todo está pasando muy rápido, entonces yo estoy seguro que usted le va a dar mayor transparencia y mayor publicidad a lo que está pasando. Ministro, la justicia transicional supone impunidad. No, la justicia transicional no supone impunidad, desde luego. Es un medio precisamente y un instrumento excepcional, precisamente para situaciones como la que hemos vivido, que por fin, valga la tautología, se le está poniendo término a 50 y pico años de violencia y no podemos operar con las categorías ordinarias de un sistema, digamos, cotidiano, sino que frente a situaciones excepcionales hay remedios excepcionales. Ahora, señor ministro, doctor Rodríguez, el tiempo se nos agotó. Ustedes saben cómo termina nuestro programa. A ver, señor ministro, justicia especial para la paz. Justicia especial para la paz, esperanza. Justicia con derechos para las víctimas y transición a la paz. Justicia transicional. Justicia transicional, igualmente diría esperanza. Paso hacia un posconflicto sostenible. Posconflicto. Posconflicto significa igualmente futuro. Fin de la guerra con derechos para todos. Impunidad. Impunidad, algo que no puede darse. Lo que va a evitar la justicia especial para la paz si funciona bien. Justicia. Justicia, el valor máximo que realiza el derecho. La condición básica para la democracia y los derechos. FARC. FARC, reconciliación. Un nuevo partido político que se debe reinsertar a la vida civil. Pasado. Pasado no significa olvido, sino enseñanzas para el mañana. Pasado. El pasado es la guerra. Presente. Presente, paz. La construcción de la paz. Futuro. El sueño de los colombianos. Un país con derechos para todos. Señor ministro, muchas gracias. Doctor Rodríguez, muy amable. Vienen enseguida las noticias. Bueno, pero la pregunta, ¿qué les pareció lo que el señor ministro de Justicia dijo en los programas de ayer y de hoy? ¿Bueno, regular o malo? ¿Y qué les pareció la intervención del doctor Rodríguez? ¿Buena, regular o mala? ¿Está bien? Bien, las noticias del día, emisión central del Noticiero CR.